Hola, ¿qué tal? En Juan capítulo 6, versículo 16 al 21, nos narra la historia cuando Jesús caminó sobre las aguas. Jesús acababa de multiplicar los panes y los peces, con lo cual le dio de comer a 5,000 hombres adultos, más mujeres y niños. Fue un milagro que Jesús elaboró, hizo en frente de sus 12 discípulos. Entonces Jesús se fue al monte, los discípulos acababan de presenciar ese milagro y se subieron a una barca y cruzaban el mar. Los discípulos acababan de ver algo maravilloso, algo que ningún ojo había visto antes, y entonces era el momento de que Jesús iba a revisar cómo era la fe de ellos, porque iban en el mar cuando de repente empezó el mar a sacudir la barca, empezó el viento contrario y Jesús se dio cuenta que ellos estaban teniendo temor. Jesús estaba en el monte orando y cuando ya era de noche comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a ellos. Ellos cuando lo vieron de lejos pues sintieron más temor porque estaban presenciando algo que nunca se había visto a una persona caminando sobre el mar. Entonces Jesús cuando los vio les dijo: no teman, yo soy. Aquí hay algunas cosas importantes. Una, acababan de presenciar un milagro de Jesús donde alimentó a miles de personas. Entonces ahora ellos estaban en una tribulación. ¿Cómo era su fe? ¿Su fe estaba sustentada en la confianza en Jesús? ¿O su fe era una llamarada de petate? ¿Era simplemente algo pasajero, algo emocional, algo sentimental que ya se les había olvidado? Acababan de presenciar un milagro de Jesús y conocían de su autoridad, conocían de los planes de Jesús y ahora estaban solos en la barca. ¿Cuál iba a ser su reacción? Entonces verdaderamente estaban pasando pues un tipo de prueba, un momento en que tenían que demostrar de qué madera estaban hechos. Es en los momentos de tribulación donde se demuestra cómo es nuestra fe. Es en los momentos en que hay angustia en los que se demuestra cómo es nuestra madurez espiritual. Y ahí era la oportunidad donde los discípulos iban a demostrar su nivel de fe y su nivel de madurez. Entonces Jesús los vio de lejos, comenzó a caminar, conocía sus corazones, aún de lejos supo que tenían temor y se acercó a ellos. ¿Y cuáles fueron sus palabras? No teman, yo soy. Es importante que sepamos que cualquier tribulación, cualquier circunstancia adversa, cualquier tormenta, cualquier oscuridad que veamos en nuestra vida, es el momento para que nosotros veamos cuál es nuestro nivel de fe. Es el momento para que nosotros veamos cuál es nuestro nivel de madurez espiritual. Y es el momento en el que analicemos si estamos con Jesús o no estamos con Jesús. Aquí, ¿qué es lo importante? Si Jesús está en la barca, que nosotros estemos con Jesús en la barca. Si Jesús está en el mar, que estemos con Jesús en el mar. Si Jesús está en el monte orando, que estemos en el monte con Jesús. Porque es en su presencia donde nosotros tenemos la seguridad. Es en su presencia nosotros donde tenemos la confianza. ¿Qué es fe? Dice la palabra, fe es la certeza de las cosas que se esperan. ¿Qué es lo que ellos estaban esperando? Ellos estaban esperando tal vez el hundimiento de su barca, porque estaban viendo las circunstancias y no estaban viendo a Jesús. ¿Qué es fe? Fe es poner los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Fe es tener la convicción, la seguridad en Jesús de que Él está con nosotros. Y no que estemos poniendo los ojos en las circunstancias, porque entonces nuestra fe la estaríamos poniendo en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que sentimos. Es importante que nos enfoquemos y que siempre estemos conscientes de que es Jesús nuestra salvación, de que es Jesús el que nos da la confianza, la certeza, la seguridad y la paz. Que Dios te bendiga.